Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Buenos días. Buenos días, Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Dentro del marco de Expo Claret 2024, me corresponde el honor, el agrado, con mucho cariño, de presentar a nuestro párroco, que sé que todos lo conocemos, pero algunos quizás, algunos detallitos, ¿no? Ahí donde ustedes lo ven, es un joven de 47 años, costarricense de nacimiento, pero nosotros ya lo hicimos panameño de corazón. Tiene 16 años de ser sacerdote, misionero, como él mismo nos ha contado muchas veces en las experiencias, en las homilías y en algunos eventos del compartir. Fue asignado a Gunayala 6 años, tiene 10 años de estar aquí en el santuario, 5 de los cuales es nuestro párroco, lo cual le agradecemos y valoramos mucho. Es director de Radio Claret Digital y secretario de Medios de Comunicación de la provincia claretiana de Centroamérica. Así como Claret expresó que la verdadera transformación del mundo comienza en el corazón de cada persona mediante una vida de virtud y oración, hoy nuestro querido Padre Freddy Ramírez, quien es nuestro pilar, nuestro guía, que nos motiva siempre, nos remece fuertemente con su sensibilidad en las homilías y donde nos puede encontrar y apoyar. Nos orienta con ese espíritu de la fragua de Claret, nos va a compartir la oración apostólica de San Antonio María Claret. Con ustedes, el Padre Freddy. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, qué alegre que estén acá, que hayan sacado este ratito de la mañana para la Expo Claret, ¿verdad? Que es más que esta ponencia, es toda una exposición que están invitados a ver al final, hacer ese recorrido por el salón parroquial y también en el museo y Radio Claret Digital, ¿verdad? Damos de puertas abiertas esta ocasión. Y bueno, como saben, tenemos muchos motivos para encontrarnos con Claret, y este año sobre todo porque la congregación que él fundó, los Misioneros Hijos del Corazón de María, cumplimos 175 años, motivos suficientes para alegrarnos, pero aún más porque nuestra parroquia cumple 75 años, recién lo celebramos el 22 de agosto, y a ver, cuando uno conversa con la gente, siempre sale a colación lo siguiente, dicen, ustedes no hablan mucho de Claret. Claret es como desconocido, tenemos su imagen, pero sabemos poco de su historia. Pues bien, vamos a entrar en el corazón de Claret, ¿verdad? Y en la experiencia espiritual de Claret, con una oración que yo suelo rezar cuando me toca la misa de 8:30, al final se pone el Santísimo, que se llama la oración filial y apostólica de San Antonio María Claret. Oración filial porque es desde la perspectiva de un hijo, y es apostólica porque tiene como norte el servicio misionero. Pues bien, vamos a entrarnos. Lo primero es preguntarnos quién es Claret, ¿verdad? Y bueno, Claret es un sacerdote, luego arzobispo del siglo XIX, y le corresponde vivir una época, pues como todas las épocas, muy difíciles, porque es el siglo de la revolución industrial, están en su apogeo las ideas de la ilustración y del liberalismo. Claret ve como testigo cómo, por ejemplo, el papado le quitan los estados pontificios, y él está en un conflicto también porque además está como confesor de la reina. Entonces hay un dilema en su vida con toda esta situación política. Es
además un santo reconocido por su fervor misionero, su dedicación a la educación, sobre todo porque promueve los buenos libros, quiere que el pueblo no se quede sin conocer la palabra, la divina palabra. Para él está en el centro de su evangelización, además de un profundo compromiso con la transformación de la realidad. La evangelización, por supuesto. Él es promotor de evangelizadores, como les he dicho, funda la congregación, no es una golondrina sola, sino que él quiere levantar a la iglesia de aquella época. Y sobre todo, él lo planteará más adelante, un poco más mayor, diciendo que él quiere recuperar la belleza de la iglesia. De hecho, él trabajará un tiempo en el Escorial, en todo un proyecto que se llama la Academia de San Miguel, que tendrá como fin reunir a gente culta, artistas, músicos, filósofos, teólogos, en ese gran complejo del Escorial, para reformar y recuperar la belleza de la iglesia. Es un hombre de iglesia, es un hombre de fe, es un hombre además que le toca ir en avanzada en situaciones bastante difíciles. Perseguido y desterrado, o sea, con solo decirles eso, y además visto así como en esas esferas políticas y filosóficas como un hombre peligroso. Sin embargo, vamos a descubrir que Claret, en su experiencia de Dios, iba por otros caminos. Orar apostólicamente, ¿qué significa eso? En primer lugar, decir que la oración está vinculada con la misión, con el apostolado. Regularmente, si uno se pone a analizar lo que ve de ordinario en la iglesia, o vemos gente muy activa, muy apostólica, de hacer mucho apostolado, pero de poca oración. O por el otro lado, mucha gente que reza mucho, pero no realiza apostolado, no le va por ahí. Sin embargo, Claret sabe integrar ambas cosas, al punto que podemos decir que es un místico en la misión, es decir, un hombre de una profunda experiencia de oración dentro de la misión. Que él no descarta la oración en su vida, la integra y convierte las experiencias apostólicas en oración. Además, eso lo podemos ver en sus escritos. Claret recurre a acciones, imágenes, símbolos, oraciones densas, fórmulas magistrales para expresar lo esencial del carisma claretiano. Y la oración apostólica que ustedes tienen en sus manos es una pieza magistral. Ya lo vamos a ver por qué, porque no la escribió así porque así, sino que es como una síntesis apretada de lo que él lleva por dentro. Ustedes saben también que el Padre Nuestro es una síntesis de las enseñanzas de Jesús. Es como una síntesis perfecta de lo que tengo que vivir como cristiano y de la relación que debo tener con Dios y con el prójimo y de la vocación a la que estoy llamado. Pues bien, esta oración apostólica pues tiene ese mismo sentido, integrar, resumir, sintetizar su experiencia misionera y su experiencia de fe. La tienen ahí en sus manos y la podemos rezar juntos, ¿ok? Dice así: oh Dios y Padre mío, haz que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar de todas las criaturas. Dame, Padre mío, que todos los pecadores se conviertan, que todos los justos perseveren en gracia y todos consigamos la eterna gloria. Amén. Pueden reconocer los verbos de los que hace énfasis allí, analizando un poquito el texto. El servicio, el amor. Los verbos vamos a ver en directo: conocer, amar, servir y alabar. Esos son los 4 verbos. Aquí está.
Conocer, amar, servir y alabar. Muy bien, por eso también nosotros le llamamos la oración casa, para recordarnos, conocer, amar, servir y alabar. Así de sencillo. Claret era muy pedagógico además, y por eso quería reafirmar a la gente así con sencillez su experiencia de fe. Bueno, ahí tenemos al Claret pequeñito, es un dibujito cómica, porque Claret desde el comienzo de su vida tuvo el pensamiento de la eternidad. Eso le marcó muchísimo, sobre todo en ese momento de su vida, pensando en cuántas personas arruinan su vida por no conocer a Papá Dios. Bueno, ¿qué podemos decir? Que Claret supo entrar en el abismo de la relación con Dios, en la profundidad. Y así como lo he dicho, es su Padre, Dios es su Padre. Una experiencia que debe también marcarnos a cada uno de nosotros. Dios no es alguien escondido allá en las esferas de Andrómeda, sino que es alguien que está con nosotros, que nos acompaña, que nos conoce. Y por eso Él se vale de oraciones sencillas, porque Él también tiene su origen en el pueblo. Su familia le educó con las oraciones que todos conocemos, el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda. Y por eso Él quiere que a través de esa oración sencilla todos nosotros profundicemos en esa relación con Papá Dios. ¿Qué es lo primero que debo decir, verdad? Que el que ora en esta oración de la oración filial y apostólica es un hijo. Tiene la candidez de confianza de un hijo que se dirige a su padre. Claret se considera también hijo de Dios y por eso quiere depender de Él. Por eso Él es el centro de la posibilidad de su oración. A veces nosotros, en la experiencia religiosa, más que cristiana, religiosa, nos dirigimos a un Dios casi desconocido. Hay uno de los salmos que a mí me impresiona, ¿no? Dice, tú eres un Dios escondido, pero Jesús lo ha revelado, ¿verdad? Ya para nosotros no es un desconocido, Él es cercano, Él es papá. Y por eso el orante quiere conocer cada vez más a su papá. Quiere profundizar en su amor, en su servicio, en su alabanza. Este deseo profundo de Dios, de su reino, de justicia, de salvación, de su gracia, de su gloria, es la realidad que atrae al centro. Es el conocimiento de Dios, profundizar en la relación con Él. Y por supuesto, en la otra parte, por una cosa es la situación personal y lo otro es el llamado apostólico. El que ora es el que busca la salvación y la felicidad de todos. Y en las vísperas hay un responsorio que dice, este es el que ama a su pueblo, el que ora mucho por sus hermanos. Este es el que ama a su pueblo, el que ora mucho por sus hermanos. Entonces, Claret, claro, ama a su pueblo y ora mucho por él. Entonces, ya vamos a ver dónde pone los acentos Claret en ese tipo de oración por los hermanos y especialmente los alejados. Bueno, también ustedes podrían preguntar, Padre, ¿y hay un modo de orar claretiano? Algo que les distinga, porque bueno, los carmelitas tienen el camino de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, y tienen un tipo de oración muy especial. Podemos decir también, los franciscanos tienen todo el elemento de la creación, ¿verdad? Todas las criaturas alaban al Señor, la oración de San Francisco, la oración por la paz. Pensemos en los jesuitas, en los ejercicios espirituales, que también son un camino de espiritualidad, o, por ejemplo, los benedictinos con la famosa Lectio Divina, que de hecho la usamos también nosotros, que se convirtió en un patrimonio de la Iglesia. Bueno, lo primero que debo decir es que cada persona ora según el dictado de su corazón. Hay uno que lo hace con oraciones rezadas y otro que lo hace según lo que brota de sus labios y de su corazón. En eso no debemos nosotros ser personas encajonadas, ¿verdad? Sino que debemos ser como personas libres. Ahora sí, debo señalar que el camino de la oración
siempre tiene que ser un camino de profundidad, que vaya al corazón, no que se quede, digamos, en la superficialidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de una relación con Papá Dios. Pero como claretianos no tenemos un método en sí, ¿verdad? Que este es el método claretiano y así debemos rezar, ¿verdad? Nosotros oramos con la oración de la iglesia. Oramos con la oración de la iglesia. ¿Y cuál es la oración de la iglesia? Bueno, la experiencia de la Eucaristía, que es la oración por excelencia. Oramos los salmos de la iglesia. Y también, por supuesto, entramos en ese contacto con la palabra. Si en algo podríamos decir, nuestra oración está caracterizada por estar teñida de palabra de Dios, ¿verdad? O sea, recurrimos a la palabra constantemente. Y podemos reconocer algunos acentos, por ejemplo, en la intensidad. La oración claretiana es intensa, insistente. La oración claretiana es de intercesión, de devoción, de gratitud, de cordialidad. ¿Por qué de cordialidad? Porque tenemos como referente al corazón de María, la que guarda la palabra de Dios en su corazón y la pone por obra. Nuestra oración también es de adoración, sobre todo porque también Claret tiene una experiencia mística importante con la Eucaristía. Él mismo se convierte en Eucaristía. Jesús se hace uno con él. Y también vamos a decir que la oración claretiana tiene una proyección apostólica. O sea, no nos instala, no nos ubica, qué lindo que estamos aquí. No, toda oración, incluso la experiencia mística de Claret, de esto que yo les digo de la Eucaristía, lo pone en clave de misión. Dice él, a partir de que el Señor me reveló esto, yo he estado muy centrado en la oración, pero también Él me ha revelado que debo luchar contra los males de España. Apostolado, en fin. Bueno, el acento, ¿verdad? Oramos como hijos que saben, que conocen, que aman, que sirven, que alaban, que están centrados en la felicidad de los otros, porque son tocados por la fuente de la compasión y por el compasivo. O sea, nuestra oración sale de la experiencia, eso es muy importante. Y la raíz es Dios, que es compasión con nosotros, que es el compasivo. Por lo tanto, todo lo demás es consecuencia, lo que es el conocimiento, el amor, el servicio y la alabanza. Esa es la raíz. Que Dios tiene compasión de nosotros, que no estamos solos. Bueno, la primera parte, y no menos importante, es la introducción. Oh Dios y Padre mío. Esta exclamación no nos puede dejar indiferentes, porque cuestiona nuestra sensibilidad ante Dios, ante nuestro Padre. Nos permite examinar nuestra intimidad, es decir, nuestra relación estrecha y confiada con aquel que nos ama, que nos ha dado la salvación en su Hijo, el que nos amó primero, como dice San Pablo. Ese amor de Dios es, además, en palabras de Claret, suficientísimo, basta. Solo el amor de Dios basta. Y esa exclamación nos sugiere avivar la pasión por Dios. Es un llamado, oh Dios y Padre mío, lo llamamos. Nos sugiere también la pasión por el prójimo que nos gritan desde sus pobrezas y por todas las cosas, es decir, por la creación entera. No solo oramos por nosotros, oramos por el prójimo y por la creación. Oh Dios y Padre mío. Y bueno, y aquí entramos, haz que te conozca y te haga conocer. Ya solo empezamos con la palabra haz, es un ruego, no es una orden, nosotros no le mandamos órdenes a Dios, la pronunciamos no desde una posición de superioridad, sino desde la reverencia propia de la criatura
y la confianza propia del Hijo. Haz, papá, haz. ¿Y qué le pide Claret? Bueno, Claret apunta a lo alto. Él tiene en su cabeza la salvación de los hombres. Y lo hace, digamos, desde la perspectiva de San Juan. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Estamos en el momento del verbo conocer. Bueno, esa es la salvación para el ser humano, que conozca a Dios y a su enviado Jesucristo. Que te haga conocer. Esa es, y no otra, esa es, y no puede dejar de ser la petición del discípulo misionero. Que yo te conozca y te haga conocer a los demás. El discípulo misionero, que es nuestro fundador, se ofrece para la misión y se equipa para cumplirla. Cuando yo estoy diciendo que te haga conocer, es que yo me estoy involucrando en la misma misión de Dios. Que te haga conocer. O sea, que no es una oración pedigüeña, sino que es comprometida. No puede descargar sobre otro esa vocación. Bueno, usted haga por los demás, no, que otros vayan, no. Él está comprometido en eso. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, diría San Pablo. Ay de mí. Y retomando también las palabras del Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Anunciar el nombre de Dios. Y sobre todo esto choca con la mentalidad actual que dice, la religión es un asunto ¿de qué? No, la sociedad de hoy no dice eso. Es un asunto privado. ¿No les he escuchado a ustedes eso? Ah, bueno, no es asunto de todos. Es un asunto privado, dice la sociedad de hoy. Pero esto contrasta aquí. Tiene que ver con toda la realidad que Dios está queriendo transformar. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. La tercera parte, haz que te ame y te haga amar. Bueno, aquí vamos en un nivel más elevado, el amor. Y recuerden que el amor es siempre incondicional. No se queda en el mero conocimiento, el amor va a una relación más profunda, donde hay confianza, donde hay serenidad, donde hay capacidad de entrega. Claret nos cuenta en su autobiografía que sentía una profunda y espontánea empatía con las personas necesitadas de alimento, aquejadas por cualquier miseria corporal o psicológica. Y Claret en eso, pues siempre se fue muy generoso, desprendido, disponible. A esta compasión hacia los demás se fue incorporando un nuevo tipo de compasión que tenía mucho que ver con las desgracias espirituales de los seres humanos, el pecado mortal. Y él tiene en su cabeza una obsesión por recuperar la honra de su Padre del cielo. Y así lo plantea él. Por eso su empresa es la conversión de los pecadores. Y quiero poner el contexto de esto. En España, en el tiempo del padre Claret, sacerdote apostólico, antes de la fundación de la congregación, se expulsaron a todos los religiosos. Es el tiempo de la llamada desamortización de la iglesia. Le quitaron a la iglesia sus pastores y sus bienes. Bueno, la iglesia tenía mucho, pero también la dejaron herida al sacar a religiosos, mercedarios, jesuitas, carmelitas, que eran los maestros, los educadores, los predicadores. Entonces en el pueblo queda una sed y hambre grande de la palabra de Dios. Así que el pensar en la situación de los pecadores, claro, cuando se quita la fuerza espiritual y moral de un pueblo como son el clero, digamos, los religiosos, el pueblo empieza a declinar y pierde fuerza moral.
Y ustedes saben que los españoles, no sé si aquí hay españoles, pero hay una tendencia en España muy grande ¿cómo se llama? Esto se me olvidó. A hablar mal de Dios. ¿Cómo se llama eso? La blasfemia. La blasfemia. Y Claret tiene en su cabeza que tiene que borrar eso de la boca de los españoles. Además, que toda la librería y todo lo que él hace para publicar hojas volantes, avisos a los jóvenes, a las doncellas, a los matrimonios, es para corregir esa vida perdida en la que están sumergidos. Entonces a él no solo le importa el hambre física, de hecho tendrá grandes empresas en ese sentido, cooperativas en Cuba, las granjas para que los niños de la calle puedan trabajar y tener un sustento. No solo le importa eso, sino también el hambre espiritual de la gente, alimentar al pueblo con la divina palabra. O sea que él quiere que su pueblo ame a Dios y experimente el amor de Dios. Más llamativa es la forma que adquiere su compasión cuando se trata del mismo Dios. Antonio María Claret sufre ante las ofensas que se infieren al buen Dios, las blasfemias, vejado y ofendido por los pecados de los seres humanos. Claret sentía una profunda compasión por el Dios que sufre las ofensas de quienes no deberían ofenderlo. Él sufre en su corazón así. Tenía un corazón sensible desde niño. Bueno, hay una anécdota muy chistosa, pero bueno, de sus amigos de juego, cuando niño, le decían: Claret, vete a jugar a otro lado porque vamos a blasfemar. Le decían. Los niños le decían. Sí. Son las florecillas de San Antonio María Claret, ¿verdad? Así como de San Francisco tiene sus historias así curiosas. Pues sí, los amiguitos le decían: vete a jugar a otro lado porque nosotros vamos a blasfemar en este momento. Y por eso Claret comprendió que la virtud más necesaria para el misionero es el amor a Dios y al prójimo. La virtud más necesaria es el amor, decía Claret. La virtud que necesita más un misionero es el amor. Si no tiene amor, vean los acentos que pone él. Si no tiene amor, el misionero, todas sus bellas dotes serán inútiles. Pero si tiene grande amor con las dotes naturales, lo tiene todo. Dice también, esto es la comparación del fusil, por eso puse el fusil allí. Hace el amor en el que predica la divina palabra como el fuego en el fusil. La divina palabra, si se dice naturalmente, bien poco hace. Pero si se dice por un sacerdote lleno de fuego, de caridad, de amor de Dios y del prójimo, herirá vicios, matará pecados, convertirá a los pecadores, obrará prodigios. Claro, en el fondo está presentando su experiencia espiritual, ¿verdad? Así que el fusil, recuerden, fusilar a los demás pero con amor. Quien ama a Jesús se siente amado por el Padre, arde en caridad y testifica que el amor le abraza y podrá dar así mucho fruto. Bueno, estas son frases de Claret que ejemplifican esto del amor. El amor desea y procura que Dios sea cada vez conocido, amado y servido. Estas son una de las frases de Claret. Quien tiene el amor, su espíritu es para todo el mundo. El amor pone fronteras. Por eso Claret decía: mi espíritu es para todo el mundo. Tenía una vocación universal. Así participa en la misión de Dios, en la misión de Dios, y él tenía en su lema del escudo episcopal: Caritas Christi urget nos. La caridad de Cristo me urge. La caridad es el amor cristiano. Así que
en este sentido, Claret es muy cordial, ¿verdad? Sin límites y con capacidad de ofrecerse para que Dios sea amado. Cuarta parte, haz que te sirva y te haga servir. Y esto en la vida de la iglesia es muy importante. Recuerden que Jesús es el primer servidor, el que ocupa el lugar del esclavo para rescatar a los hijos perdidos. Creo que se habló hace un par de domingos, o fue el domingo pasado que se dijo esto, el domingo pasado, sí. Y que se habló de esto, de Jesús, y yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y efectivamente, lo vemos en toda su vida, Jesús sirviendo, entregando su vida por los demás. Lo hace en el lavatorio de los pies y en la cena de Emaús, de una manera ejemplar. En el lavatorio de los pies, recuerden que ese oficio era de mujeres y esclavos. Y el tomar el pan, partirlo y repartirlo, era propio de mujeres y esclavos. Tomar y bendecir era el patriarca de la casa, pero partir y repartir de mujeres y esclavos. Y Jesús lo hace. Por eso los discípulos reconocen al Maestro, porque ningún hombre bien puesto iba a hacer algo semejante. Y es curioso, ¿no? No fue música celestial, no fueron rayos saliendo en ese momento, sino, oye, ese es Jesús el que hace esas cosas, ¿verdad? Por eso pasan a reconocerlo. Decía Tagore, es un maestro espiritual de Oriente, yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. ¿Cuánta gente busca ser feliz? En la velocidad, en el dinero, en la moda, en la acumulación, en las relaciones humanas, pero siempre buscándose a sí mismo. Serví y comprendí que el servicio era alegría. Cuando somos capaces de dar, comprendemos la profundidad de nuestra alegría. Decía Santa Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y decía Jesús de Nazaret, hay mayor felicidad en dar que en recibir. El que quiera ser el más importante, que sea el servidor de todos. Y yo he venido para servir. Podríamos continuar hablando de lo que ya se decía en el Evangelio del domingo pasado. Los grandes de las naciones sujetan a sus pueblos como si fuesen sus dueños, pero entre ustedes no debe ser así. Servir es una palabra clave en la vida y solemos decir que nuestra vocación es de servicio, que una iglesia que no sirve para nada. Una iglesia que no sirve a los demás, no sirve para nada. Bueno, gracias a Dios, siempre en nuestras iglesias hay capacidad de servicio, pero muchas veces podemos refugiarnos en mil cosas menos poner atención a las necesidades de los demás. Que te sirva y te haga servir. Entonces, ¿cómo doy yo el paso para que pueda servir a los demás? Primero, dejarnos afectar por la realidad de los otros. No pasar indiferente. ¿Recuerdan qué le pasó en la parábola del samaritano al sacerdote y al levita? Pasaron indiferentes. ¿Cuál era la preocupación de ellos? No contaminarse. Muy bien, ¿porque a dónde iban? A Jerusalén a ofrecer el culto. Entonces debemos dejarnos afectar por el herido del camino. Segundo, arriesgar. Y eso es salirse de la zona de confort. Arriesgarse. Buscar el verdadero reconocimiento. Recuerden aquellas palabras de Jesús, no acumulen tesoros en la tierra que se los come la polilla y lo corre el moho, el óxido,
y más bien preocúpate por tener un tesoro en el cielo. Bueno, ese es el verdadero tesoro que debemos buscar y el verdadero reconocimiento. Y luego, que el servicio sea tu poder. El verdadero poderoso es el que tiene capacidad de servicio. Piénselo bien. ¿En quién confía la gente? En aquella persona que siempre le sirve. Aporta no de lo que te sobra o lo que tienes, sino de lo que eres y puedes. De lo que eres y puedes. Y claro, estamos hablando de iglesia. Ábrete a la comunidad. Adéntrate en el mundo, sé fermento en la masa. Ahí está la vocación cristiana, sobre todo la laical. Ustedes son fermento en la masa. Yo, como sacerdote, tengo un límite. Yo no me puedo lanzar al candidato de la alcaldía para quitarle a Misrache, ¿verdad? O por lo menos tener, ¿cómo se llama el señor que renunció a Luis Díaz? Yo no le puedo ocupar el puesto de él, ¿verdad? Pero sí ustedes pueden llegar a mucho de ese tipo de servicio que necesita la sociedad, es decir, con transparencia, con capacidad de servicio, con sentido de nación, etc. Mi vocación llega a un límite, pero ustedes están abiertos a todo el mundo. Y sobre todo en esas áreas donde deberían haber cristianos comprometidos y gente honrada. ¿Ah? Temerosos de Dios. Ay, sí, porque está robando plata, que es plata de los pobres. Eso en el día del juicio es muy, muy severo. Ok, para servir siempre debe ser desde abajo, para ser universal. Tengo una experiencia en Cunayala. Nosotros teníamos, bueno, como los cambios que han habido socialmente, la gente se enfrió mucho en el sentido de iglesia. Antes eran famosos los encuentros comarcales que se hacían de Biblia, de catequesis para las mujeres, pero hubo un momento en que la gente ya no quería ir a nada de eso. Pero entonces los padres viejos siempre tenían en su cabeza aquellos recuerdos. Ay, sí, que tenemos que hacer. Y yo les decía, si no estamos trabajando con la base, no se puede hacer nada de aquello. Si no trabajamos con la juventud y si no trabajamos localmente, no se puede hacer nada nuevo, porque aquella generación ya pasó. Trabajar desde abajo, el compromiso del día a día, en la gota a gota, ¿verdad? Que abre y perfora la piedra para luego ser universal. Nosotros no podemos partir del techo para hacer las bases de la casa. Entonces el ejemplo de Radio Claret. El padre Agustín puso una semilla, hizo un desarrollo, pero desde abajo, y con la página web, y bueno, desde ahí es que nosotros hemos podido desarrollar más que en YouTube, las transmisiones del templo, los reportajes, todo esto, pero siempre desde abajo, ¿verdad? Y con un capital semilla, y con trabajo. Y yo puedo decirles, todo lo que tiene Radio Claret hoy es a base de trabajo y de solidaridad de la parroquia. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos estar soñando con la transformación del mundo si no estoy haciendo nada en realidad por él. Y sobre todo es esto muy importante, haz todo en el nombre de Cristo y no tendrás perdedero. Si tú trabajas con esa conciencia del amor de Cristo, toda empresa sale adelante. O por lo menos el Señor ayudará al discernimiento para decir esto va y esto no va. Pero hay que tener humildad para plantearlo. Entonces, sí, en el nombre de Cristo. No en nombre de Padre Freddy Ramírez, ¿verdad? No. Ni en nombre de cualquiera de los padres de la casa. Eso no tiene sentido. Es en el nombre de Cristo. Estamos aquí en el nombre de Cristo. La quinta parte, haz que te alabe y te haga alabar de todas las criaturas. La alabanza ofrece una luz singular desde la que nos entendemos a nosotros mismos.
¿Por qué? Porque la alabanza sale del corazón de la criatura al Creador. Pero saben, también, nosotros no tenemos muchas veces conciencia de criatura. Nos creemos los todopoderosos, los dioses. Los demás son los que se mueren, uno sí acá. Yo soy el sol y tengo un poquito de estrellita. Sí, entonces la alabanza bien planteada me hace constatar de que yo soy criatura, que invoco a un ser supremo y creador. Nos permite reconocer la grandeza de nuestra condición de hijos de Dios. O sea, no somos tampoco piedras lanzadas en el camino, no. Somos hijos de Dios. Y desde esta mirada amable sobre nuestro ser más íntimo, la alabanza nos permite también resucitar a nuestros límites y a nuestro pecado, ayudándonos a crecer en humildad. El que alaba es humilde, consecuencia. Claret supo contemplar su vida retrospectivamente con un espíritu alegre y agradecido. Si ustedes toman el libro de la autobiografía, creo que quedan algunos en la tiendita, cada capítulo termina con una oración de acción de gracias del Padre Claret. A Dios, a Jesucristo y al corazón de María. Porque al Padre Claret le mandaron por obediencia, usted tiene que escribir su vida. Y él, como era así, tan humilde, decía, no puedo hacer eso. Entonces, cuando decide hacerlo, siempre concluye cada capítulo, decía, lo que hay de bueno de Dios en mí es por beneplácito de Él, no por cuestión mía. Intención de gracia con azúcar. Así es. Bueno, dame, Padre mío, es la última parte. Perdón, aquí. Dame, Padre mío. La primera, son 3 peticiones: que todos los justos perseveren en gracia. Bueno, es la súplica del apóstol, ¿verdad? Quiere que esta comunidad que ha acogido la palabra se mantenga firme en sus propósitos. Perseveren en gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues la fuerza de Dios, lo bueno de Dios en nuestra vida, su amor. O sea, no es el tema de los méritos. Nadie puede presentar méritos ante Dios, ya Jesús los tiene todo por nosotros. Nosotros cuando recibimos la gracia es por beneplácito de Dios y nosotros respondemos con un sí, que es la fe. La segunda petición del apóstol es que todos los pecadores se conviertan, y esa es la empresa de la iglesia. Lograr la conversión de las personas, cosa que no se da de la noche a la mañana. Nadie puede decir, yo ya estoy graduado porque voy hace 20 años al Santuario Nacional y estoy convertido. La conversión es cada momento, día con día, porque uno puede reconocer en su vida maldad y bondad. Nadie está eximido. A mí me ocurre, llega gente que después de mucho tiempo llega a confesarse. Años. Padre, solo no he ido a misa, ese es mi pecado. Y yo me quedo así. Díganme ustedes. Y yo, ¿de verdad? ¿En serio? Bueno, tiene como penitencia hacerse un examen de conciencia. Porque, a ver, quizás la gente tampoco tiene conciencia del mal que hace o deja de hacer, el bien, ¿verdad? El bien que deja de hacer. O sea, el tema del mal en la vida es muy grave. Incluso el pecado nos hace ciegos. Ahí está. Ah, solo no he ido a misa. Entonces entra un confort a uno piensa que lo que está haciendo es bueno. También. O me justifico con otras cosas. Bueno, hago esto porque le hago un bien a otro. Pero es malo lo que está haciendo. Ok. La tercera petición, y que todos consigamos la eterna gloria. Bueno, eso es
la meta de todos los cristianos, ¿verdad? Y la meta a la que está llamada toda la humanidad, la eterna gloria. O sea, nuestro vuelo no es rastrero, ¿verdad? Como esos pajaritos que solo viajan como las gallinas, pues. Un vuelo corto y bajo. Nosotros nos remontamos como las águilas en el camino de la fe. Queremos llegar alto y es a la relación con Dios de una manera cada vez más cercana. Y tiene un gran amén que yo puedo colocar a manera de acróstico. Esto no es de Claret, pero sí que recoge el sentido de Claret, ¿verdad? Primero, amor. Segundo, misericordia. Tercero, entrega. Y la cuarta, 2 palabras, negación y novedad. Negación porque también, recuerden, quien quiera seguirme, niegue a sí mismo, tome la cruz de cada día. Sí, así es la negación. La negación no es clavarse alfileres, ponerse piedritas en los zapatos. Es decir que mi vida debe continuar a pesar de las circunstancias y con las personas que estoy. Incluso se nos dice a nosotros, la mayor penitencia de los religiosos es la vida comunitaria. Ahorita no, porque tenemos una comunidad hermosa. Yo disfruto estar ahí en la mesa y compartir con los hermanos, rezar, pero hay veces en que eso no es así, que vivir con una persona difícil es bien complejo. Y ustedes echarán cuentos en sus trabajos, ¿verdad? Pero bueno, la negación es, bueno, me toca estar aquí en este momento histórico, respondo con fidelidad y me entrego, ¿verdad? Bueno. La novedad, pues, que Dios siempre nos sale con sorpresas. Dios, al que ora, Dios le da sorpresas. Siempre sorprende. Sí, a veces con cosas que uno... Y por eso dice uno, ¿qué quieres tú, Señor? ¿Qué quieres tú? Así es. Por ejemplo, esa era mi oración, ¿qué quieres tú, Señor, de mí? Cuando yo estaba en mi discernimiento vocacional. Claro, cuando busco los claretianos en San José, me dan el librito de la historia del Padre Claret y yo me digo a mí mismo, viendo la respuesta de Dios, ¿en qué me he metido? Y aquí estoy. La novedad. Sí, la novedad. Y es que en cada momento, miren, yo pasé de Cunayala, pastoral indígena, a la ciudad. Y ustedes no saben el extremo del cambio pastoral y emocional, psicológico que significa esto, con una parroquia que también es fuerte, como el Santuario Nacional. Y lo fuerte en su gente, ¿no? Y en su realidad. Es un cambio fuerte. ¿No extraña el agua de pipa? Por supuesto. Tengo la historia del agua de pipa. A mí no me gustaba el agua de pipa. Pero como hay novedades de Dios, yo tuve que pasar de un pueblo donde estaba muy contento, en Cunayala, en Tupile estaba yo, y tuve que ir a Corazón de Jesús, porque no había sacerdote. Cuando yo llego a la casa vacía, ni una gota de agua, porque no había siquiera acueducto. Entonces llego muerto del viaje del sed, y lo que veo afuera son un palo de pipa. Y me empezó a gustar el agua de pipa. Sí, es cierto, no es cuento. Novedad. No hay, porque son islas separadas del continente, en algunas llegan chitras. ¿Y esa es como la capital ahí de todo eso? Sí, bueno, hay un poquito más de desarrollo, aunque los indios no hablan de capitales allá. Cada pueblo tiene su independencia, su saila. Así es. Ella en Dule Gayahuise y es Chuli. Sí sé lengua cuna y no se me ha olvidado. Anian Freddy Ramírez.
Bewisi. No, a mí me tocó dentro de las novedades porque ese fue mi primer destino. San Ignacio de Tupile. San Ignacio. Tupile. Pero estuve en varias, estuve en Corazón, Narganá, Río Azúcar, Niatupu, luego fue Ustupu. Dicen que hay tantas islas como días del año, pero pueblos son 50 pueblos. Y estuve como en 6, algo así, 6, 7. ¿Qué me preguntaron? No, pero era una cosa que me preguntaron que me... ¿qué? Tigre, le vino por todos sus temas. Sí. Perdón. ¿Y cómo llegan ahí a la evangelización? O sea, ¿cómo acogen eso? ¿Cómo acogen la Bueno, el comienzo... al Señor? Bueno, al comienzo de la evangelización en Cunayala era hostil. Ellos eran hostiles a esto. Porque esto empezó con los claretianos en el 25. Van para 100 años de presencia católica. Pero antes hubo visitas de un misionero jesuita, el padre Gasó, pero él no pudo dejar mucho. Es más, el padre sembró como división entre ellos. Recuerdan, porque por ejemplo en Tupile, el padre había dejado una imagen de San Ignacio, los indios terminaron botándola al mar. División entre ellos, claro, porque algunos empezaron a aceptar el catolicismo. Un catolicismo que estaba vinculado con la política panameña, porque era Amador Guerrero, el que había dado instrucción de ir a evangelizar y civilizar a los indios, ¿verdad? Entonces entraron con las escuelas, los centros de salud. Bueno, hay historias así que son las historias de todo el mundo, ¿verdad? Y muchas situaciones. Los claretianos entramos en el 25 con las escuelas, la dirección de la escuela. Entonces una presencia fuerte fue allá en Narganá, con internado y todo. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Es difícil, ha sido como, siempre la iglesia ha sido vista como sospechosa. Aunque en las últimas décadas, digamos, la iglesia se ha tratado de colocar del lado del pueblo cuna, luchar por sus reivindicaciones en la lengua, en sus derechos humanos, en el tema de las tierras. Pero yo sí, mi experiencia digo que hay siempre como un resabio, una sospechita, ¿verdad? Pero bueno, es normal, ¿verdad? Son pueblos que han resistido desde la invasión, ¿verdad? De los españoles y todo, y no ha sido fácil para ellos. Ese grupo cultural viene de Colombia, por el río Atrato, llegaron por la costa panameña y luego se han ido a las islas. Entonces les ha tocado hacer un tipo de migración difícil. De los pueblos cunas son los más organizados de Panamá, con una estructura de sailas, de servicios. La mujer cuna está a la par del varón, digamos. No solo son los patriarcas los que mandan, sino que la mujer tiene un lugar muy especial en el pueblo. No solo por ser madre, sino porque tiene autoridad, digamos. ¿Y viven en comunidad? Viven en comunidad. ¿Tendrían el pescado, el sal y la libre parte? Sí, bueno, eso era un poco más años atrás, pero sí, digamos, tienen un sentido de comunidad muy fuerte, de organización, de autoridad. En ese sentido, digamos, el hacer comunidad con ellos no es difícil, ¿verdad? ¿Y el padre Nicolás en cuál área? Porque no invitó a ir por allá. Nicolás está no es Cunayala, es Darién. Son dos realidades muy distintas. Cunayala es el archipiélago del Caribe y Nicolás está aquí en tierra firme. Sí, visitamos esas comunidades, pero no es que estamos allí. No. Sí, desde las cumbres hay un padre que los acompaña. Celebra la misa, la catequesis. Perdón, hay una preguntita aquí y después usted. Ahora. Miren, en mi provincia de Alajuela no hay claretianos. Pero vean la fuerza de los medios de comunicación. Los claretianos allá teníamos el Rosario de la Aurora por Radio Fides.
Y yo siempre, y ese era el programa número 1 de esa hora a nivel nacional, el Rosario de la Aurora, desde la Casa de Ejercicios Espirituales de los Padres Claretianos. Los padres siempre invitaban a convivencias vocacionales. Entonces, cuando yo vine en mi encrucijada, yo dije, yo no quiero nada aquí en Alajuela, voy a hacer mi discernimiento con los padres en San José. Y ahí hicimos el clic. ¿Y qué me gustó de los claretianos? Que eran gente muy alegre, muy feliz. O sea, habían españoles, pero el padre y los padres que yo conocí, una alegría profunda. Me hablaban de Darién, de Honduras, y yo ni conocía aquello de que es Darién, ¿verdad? Y entonces eso me gustó mucho, gente muy alegre. Mi acompañante era un hondureño, él era músico, era una persona súper cercana, llegaba a mi casa. Eso era impensable en Costa Rica, porque la figura sacerdotal en Costa Rica es distinta, ¿verdad? Retirados, aparte, viven solos. En cambio el claretiano es muy metido. No. Habrá de todo, pero lo que yo conocí, los padres eran muy serios, reservados. Los claretianos sí. Bueno, la iglesia en misión siempre es como un bebé. O sea, incluso 100 años de historia no son nada en la historia de la iglesia. Digamos que es una iglesia en misión, en estado de misión. Entonces, lograr una altura espiritual como la que podría tener la gente que ha sido evangelizada por muchos siglos es distinto, ¿no? Allá no hay cultura cristiana. Ahí hay cultura cuna. Entonces, nosotros aquí absorbemos la religión, porque bueno, ya no tanto, pero en los colegios se nos daba religión, el tema de la Biblia pues era como abierto, pero allá era novedad todo. Tienen su idea de Dios es un Dios que es papá y mamá, pava y nana, pava y nana. No, la madre tierra no es Dios para ellos, no, es una criatura. Eso es, digamos, todo eso hay que estudiarlo, y por supuesto me tocó también para entender, ¿no?, sus realidades. Espérate que está aquí, no sé quién. Estando allá, para usted su experiencia. Pero están dejando la grabación de San Antonio. Miren, conflicto, bueno, que era ser pastor de un poquita gente. Sí, porque las comunidades no pasaban de 30 personas. Cuando había arroz, habían 100. Sí, porque eso les convocaba, ¿no?, la comida. El mayor conflicto quizás eso, claro, cuando estás con poca gente, el desarrollo de tu ministerio es muy limitado. Yo estaba recién ordenadito, entonces ahí mi primer destino. Cosas positivas, por supuesto, yo viví una experiencia en National Geographic única, con un pueblo que no abre sus puertas a todos. Ustedes saben que los cunas son muy reservados, pues a mí me permitieron tener experiencias muy cercanas con sus rituales, con sus familias, con sus ceremonias de congreso. Para mí eso era como muy valioso, antropológicamente hablando, y además yo estaba estudiando etnoeducación, entonces eso me dio muchas pistas para entender su identidad. Satisfactorio, por ejemplo, todo lo que fui trabajando para traducir los evangelios dominicales. Yo me hice alianza con varios laicos de allá, que eran bilingües, entonces íbamos traduciendo los evangelios y así he aprendido a hablar un poquito más de cuna, comprendí que hay cosas intraducibles,
algo tan fácil, la palabra perdón no existe en cuna. No existe. La palabra perdón no existe. Dicen olvidar. Pero ustedes saben que el perdón no es olvido. Y en el cristianismo la palabra perdón es muy importante. Bueno, pero ahí en el Padre Nuestro fue como un dilema, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? No, pero que es como que resistente, ¿no? Violento por sí no, pero son que resisten y responden también. ¿Alguno de ellos se interesó por ser misionero claretiano? Sí, han habido por lo menos 2 sacerdotes ya difuntos. Sí, Padre Vilele y el Padre Benicio. Han habido otras vocaciones, pero como les digo, la vocación sacerdotal también necesariamente cuenta con una base cristiana, porque allí son conversos. Los niños los bautizamos a los 12 años. Ajá, no se asuste, es iglesia de misión, porque allí no tenemos garantía de padres de familias católicos ni padrinos católicos que sostenga la vocación. O sea, yo puedo bautizar a granel, pero no tengo la garantía de la educación en la fe. Entonces los papás sí en esos sentidos son muy abiertos y mandan a los niños a la catequesis. Son 5 años de catequesis. Y al final los niños de 12 dicen me quiero bautizar o no. Los mismos niños. Pero primero hemos puesto la base. Padre, ¿y cómo hace la Iglesia Católica para que debe conservarse esa cultura autóctona Sí. de las locuras? ¿Cómo Sí. hacen para congeniar esa conversión y al mismo tiempo que conserven su cultura implícita de la religión? Bueno, hablando de la catequesis, los 4 años parten de una formación en sus propios valores. O sea, el mismo pueblo cuna no tiene sistematizado lo que nosotros tenemos sistematizado. Hablamos del valor de la tierra, del trabajo en común, de la comunidad, todos estos temas que tienen que ver con ellos, ¿verdad? En el 5.º ya presentamos a Jesús. Pero en ese sentido respetamos esa base antropológica, que la base antropológica y cultural en cualquier persona es necesaria. Ustedes desarraiguen a alguien de su identidad cultural y le afectan. Por ejemplo, usted deja de ser panameño y se convierte en católico. Usted deja de ser colonense y se convierte en católico. Eso no va, ¿verdad? Usted es colonense y católica. Y claretiana. Sí. Entonces, en ese sentido se respeta, ¿no? Padre, que me llama la atención que usted decía que en las comunidades, para ellos, Dios era hombre y mujer. Papá y mamá, más que hombre y mujer. El Monseñor Alejandro Vázquez Pinto nos decía que para él creía que Dios era mujer. Porque nosotros lo mirábamos siempre como que si fuera un varón, pero él decía que el amor que se le tenía a Dios era Sí. como se le ama Bueno. a la madre, decía él. A ver, Se me llama la sí. Bueno, también en el cristianismo no podemos decir que Dios tiene sexo. O sea, Ajá, exacto. ¿Y cómo se expresa Él al crear al hombre y a la mujer? Y dice es a su imagen y semejanza. O sea que hay algo de Dios en la feminidad de la mujer y en la masculinidad del hombre. Pero tampoco podemos decir sexualizarlo. El único que tiene sexo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús, Dios y hombre verdadero, hombre con todas las consecuencias, ¿no? Ese no fue como un muñeco, ¿verdad? De plástico, ¿no? El Jesús fue hombre. Hebreo lo dice, él es el rostro visible del Dios invisible. Así es. Bueno, claro, tiene todas esas dimensiones, pero, claro, pues tenemos que pasar de un concepto meramente biologicista, o sea, la biología es para nosotros, la criatura. Y digamos,
la divinidad va en otro plano. Sobrenatural, exacto. Sobre la naturaleza. Ujú. Entonces eso de los cunas era curioso porque también hablábamos de eso, de Dios, cómo es Dios. Y ellos decían, Padre, pero es que el Dios de ustedes es solitario. En cambio el de nosotros es papá y mamá. Y le dije, no, 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 el Dios de nosotros es trinitario. No son 2, sino 3. Son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también era interesante, ¿no? Ese diálogo para plantearnos, ¿no? Tenía, digamos, esa divinidad tenía elementos bonitos. O sea, Dios también tiene sus relatos de la creación. Es un Dios siempre presente, que acompaña, que da fuerza para la lucha. Pero también a nivel popular había una idea de que también castigaba. ¿Y con qué castigaba? Por ejemplo, una señora decía en el pueblo, amanecí, Padre, este día va a haber comida para los niños. ¿Sí? ¿Y qué están celebrando? Hacen comida para todos los niños. No, es que una señora soñó que Pava y Nana iban a mandar un huracán. Entonces vamos a dar comida a los niños para que se aplaque la ira. Pero eso es popular, digamos, digamos, en lo oficial no lo manejan así. Pero así en el mundo católico es igual. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer la pausa, yo les agradezco. Estábamos hablando de Claret, pero se quedaron con otro santo. Miren, esta imagen se sacó este año, allá en Cataluña, en Vic. Es una estatua, más que imagen, es estatua, una representación del Padre Claret, más parecido a su físico, y como misionero, ustedes lo ven ahí andando, con un morralito. Dice Claret que tenía un atillo, así le llamaba él, donde solo llevaba su ropa y la Biblia. Esa era su maleta para ir de un pueblo a otro, y su bastón, ¿verdad? Como pastor. Y un poquito gordito, porque el Claret no era así estilizado como lo tenemos en las imágenes, sino que era un hombre robusto, porque tenía una enfermedad que era hidropesía, que se retención de líquidos. Así que 1,50 de estatura. Vamos a terminar con un Padre Nuestro y un Ave María, y aquí les tengo unas estampitas de San Antonio para ustedes. También decirles que hay una conferencia a las 11:30 con Marisol Carrasco sobre las redes sociales y sus peligros, aquí mismo, 11:30, ¿ok? Si se quieren quedar, porque bueno, ahorita tienen el cafecito, pueden ir al museo, a la salón parroquial, museo, estudio Claret, y luego subir al tema de los influencers. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. Bueno, que tengan un lindo día. ¿Cómo no? Con mucho gusto.
Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.